Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio del podcast Paz Psicopráctica. Hoy desarrollaremos el quinto capítulo del podcast de una serie de 8 capítulos. Recuerden que nuestro propósito no es otro que motivar a los escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar herramientas analíticas para entender ciertos fenómenos y contribuir al pensamiento crítico que es tan necesario en estos tiempos. Y sobre todo, pues incentivar a realizar las acciones tendientes a una paz sostenida y sobre todo incluyente. El día de hoy, en nuestro quinto capítulo, hablaremos sobre la resiliencia y las prácticas que se llevan a cabo en las universidades para la construcción de paz. Nos estará acompañando y moderando el profesor José Esteves, quien es psicólogo y pues licenciado en Ciencias Naturales. Es especialista en investigación y docencia universitaria, cuenta con un magíster en desarrollo educativo y social y es candidato a doctor en educación, con experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos sociales e investigaciones en el campo de la educación popular, psicología para la paz y pedagogías críticas. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a nuestro espacio. Muy bien, Tania, muy bien. También muy contento de poder participar en esta conversación y también muy contento de tener una invitada tan increíble en el marco pues, de toda su experiencia en la psicología comunitaria y también demasiado contento por tener la posibilidad de divulgar ciencia a partir de estos formatos que son tan amigables para nuestro público, ¿no? Gracias, José. Pues vamos a iniciar con un pequeño relato frente a el tema que nos convoca el día de hoy, y es Carlos Ruiz. Él es representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia ante el Consejo de Seguridad. Él subrayó la urgencia de fortalecer la protección de los excombatientes y pues advirtió que no hacerlo pues pone en riesgo la reintegración. Resaltó la resiliencia o casi testarudez de Colombia en su búsqueda de paz a través de soluciones negociadas, así como el respaldo pues internacional constante. Colombia demuestra lo que se puede lograr cuando se conjuga la voluntad de las partes con un amplio apoyo global. Esto fue lo que indicó en una de las conferencias. La sesión del Consejo de Seguridad contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Camila Sarabia, quien hizo un llamado de atención enfático frente a mantener la esperanza y construir una sociedad donde vivir valga más que morir. La canciller colombiana declaró que a pesar de los errores del pasado y la herencia de décadas del conflicto, una nueva generación de colombianos sigue soñando con un país en paz. No se trata de un eslogan, afirmó, al referirse a la propuesta de Colombia como potencia mundial de la vida, sino de una transformación profunda que compromete al Estado, la ciudadanía y la comunidad internacional. Esta es una noticia reciente de la página oficial de la ONU en Colombia. eh, y estaría muy bueno que nuestra invitada nos ayudara un poco a entender sobre la resiliencia y sobre algunos procesos de desarrollo social tan importantes en el campo de nuestro país, ¿no? Que más allá de, mm, de presentar un espacio como conceptual y demás, nuestra intención es poder entender desde tu perspectiva eh, desde diferentes miradas este tipo de conceptos, ¿cierto? Pero bueno, Tania, presentemos a nuestra invitada, por favor. Claro que sí. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es Mónica Tatiana Perdomo Pérez. Es profesora e investigadora universitaria en el Departamento de Psicología de la Universidad de Ibagué desde hace 10 años. Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en intervención psicosocial, con énfasis en resiliencia comunitaria, construcción de paz y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación. Ha liderado y participado en múltiples proyectos basados en la investigación y acción participativa, aplicados a contextos de violencia sociopolítica, desastres naturales y comunidades rurales. Coordina la especialización en intervención psicosocial y fue directora del grupo de investigación Educación, Salud y Sociedad. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con la paz ambiental y la restauración en zonas de reincorporación vinculadas al Acuerdo de Paz en Colombia. Mónica, bienvenida a este espacio, bienvenida a Paz Psicopráctica.
Gracias por permitirnos compartir un poco de tu experiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, pues muchas gracias, Tania. En principio quisiera agradecer tu presentación, pero también tu invitación a este espacio que valoro y del que estoy pues muy contenta de participar, como a la expectativa también de poder estar en estos espacios un poco alternativos a los tradicionales dentro de los contextos académicos. Y pues también muy contenta de conocer a José y de estar en este espacio conjunto que también ha facilitado pues la virtualidad que tengamos. Bien, sigo de una vez con la pregunta que me saltaba allí José. Y pues un poco inspirado también en la lectura que hiciste de la noticia, de la apreciación. Yo quisiera pues iniciar un poco contándoles que mi postura muy personal y creo que también la respaldo con la experiencia que he podido tener es que apuesto y soy seguidora de la paz. Más que de una paz política o de unos tintes políticos que tal vez son inevitables, creo que es una apuesta necesaria de todos los ciudadanos de cualquier país en donde hayamos tenido tanto tiempo en guerra y en donde no se haya podido sacar nada bueno de ese espacio de conflicto. ¿Sí? Entonces, pues creo que todos y por supuesto todas también debemos hacer y generar los esfuerzos necesarios para construir paz, para aportar la construcción a la construcción de paz. Es como mi convencimiento. Y por supuesto desde allí, pues hemos generado una serie de procesos que por fortuna dentro de la universidad, pues he encontrado como los espacios para hacerlo, pero también un equipo de mujeres que también están convencidas en este tipo de iniciativas y de trabajos que desde la academia podemos empezar a también a gestionar. Y bueno, tal vez desde ese marco de convencimiento es que les dé mis apreciaciones en el día de hoy. Mira que tú dices algo muy interesante o que yo comparto profundamente y es eh, que nos das tu apreciación, ¿no? Y siento un poco que el posicionamiento del investigador o digamos que del académico, si queremos de alguna manera llamar, tradicionalmente se ha entendido como muy desde el distanciamiento sujeto-objeto, ¿cierto? ¿Mm? Y qué bueno que empieces por ahí porque eso nos permite también humanizar, ¿cierto? Estos procesos, horizontalizarlos, eh, de manera tal que la construcción de paz no sea solo como en una vía, ¿no? Como que comunidad, academia y la academia es quien orienta y dirige todo el proceso o única y exclusivamente centrado en la comunidad, ¿sí? Y viendo pues todo bueno, la trayectoria que aparece en Internet y en Google Académico y bueno, todos estos asuntos, has trabajado bastante el tema de investigación-acción, ¿m? Participativa. Y en ese orden de ideas, nos gustaría conocer desde tu experiencia, tu postura, cuáles podrían ser esos vínculos que tú has encontrado entre la psicología y la construcción de paz. Bien, pienso que la psicología está estrechamente relacionada con todos los procesos que como seres humanos generamos en las áreas de aplicación que son bastante amplias. Cada vez tenemos más espacios los psicólogos de trabajo en diferentes escenarios. Y pues, por supuesto, la ciudadanía, los problemas sociales, las problemáticas que vinculan a diferentes audiencias, pues eso hace también que la psicología deba preocuparse e involucrarse en esos lugares. Desde mi enfoque que les comentaba al inicio de la conversación, que es el área de la psicología comunitaria y la psicología social, pues es inevitable que pensemos cómo las comunidades están viéndose afectadas cada vez más por estos ciclos de violencia, cómo la historia de nuestro país continúa estando tan presente. Bueno, la historia de nuestro país asociada con la violencia sigue estando tan presente en el ahora
y cómo también pues las diferentes decisiones sociales, políticas, económicas pues continúan siendo, estando allí presentes. Entonces, a veces esa diferenciación, esa distancia disciplinar, o más bien ahora mismo en estos procesos, pues no nos ha funcionado tanto. Entonces, la psicología creo que cada vez está como con esta línea de flexibilidad, de darse cuenta que la transdisciplinariedad, pero también la interdisciplinariedad, pues viene siendo un camino que nos permita también facilitar la construcción de paz. Entonces, el diálogo con otras disciplinas y, por supuesto, con otros saberes, creo que es una forma que podría cada vez más a los psicólogos ayudarnos a hacer un aporte cada vez más significativo, y también un aporte que en lo personal también empiece a llenarnos un poco más. Creo que cuando les mencionaba que personalmente iba a dar mi posición, es porque inevitable, para mí es inevitable pensar y estar convencida que la paz es un camino, que debo hacer todo lo que pueda desde mi rol docente y también como investigadora para lograrlo, porque pues en muchas ocasiones es frustrante el ejercicio, ¿sí? Entonces, por más de que hagas esfuerzos, pues a veces no salen las cosas como quieres, pero si hay un convencimiento y no solamente una obligación laboral que está mediando o una obligación, una convicción disciplinar, pues está mediando, pues allí también otros sentires que son necesarios de involucrar. La investigación acción participativa, pues nos ha enseñado muchísimo acerca de ello, desde sus antecedentes mucho más pues iniciales asociados con su surgimiento en nuestro país, etcétera. Y por supuesto, el trabajo con las comunidades cada vez nos enseñan más. Tú, José, lo denominabas como un trabajo horizontal y definitivamente estoy convencida que son las formas en las que debemos cada vez más los psicólogos integrarnos a generar aportes más significativos, porque definitivamente, si ignoramos o desmeritamos los saberes más tradicionales, locales, cotidianos, experienciales, pues estamos tratando de negar la existencia de un conocimiento de una forma y también de una forma de ya hacer las cosas. Entonces, a veces es un poco ingenua cuando pensamos que vamos a ir a una comunidad y vamos a enseñarles cómo hacer o cómo poder sobreponerse cuando ya ellos lo han podido hacer bajo sus formas, su forma de relacionarse. De repente lo que vienes a hacer es facilitar procesos que generen un potencial mayor de innovación o de recuperación o de interconexión entre otras comunidades. Eso es lo que llegas a hacer, pero pues ya ese nivel de ingenuidad, tal vez con el que inicié mi ejercicio ya hace mucho tiempo, pues ha venido transformándose desde mi punto de vista a mejor, a pensar y a reconocer también que el otro, independiente que tenga un título o no, o que tenga el conocimiento del concepto, pues el vivenciar el concepto tal vez puede ser un poco más significativo porque definitivamente eso sí va a generar algún tipo de transformación. Entonces, pues bueno, esa es como un poco la idea que ha atravesado tal vez ese ejercicio de intervención y también de comprensión de esas dinámicas comunitarias desde mi labor como psicólogo. Yo te quiero compartir una experiencia que tuve hace poco, eh, y estaría bueno que me ayudaras sobre todo a entenderla, ¿sí? Y es que, bueno, imagínate que, bueno, imagínense, hace poco estuve trabajando con una mesa de víctimas en un municipio en Caldas, en el norte de Caldas. Y nuestro objetivo, también a petición de la mesa, era la recuperación de la memoria histórica. Para ellos el tema de la memoria era muy importante porque el grueso del conflicto armado en este municipio ocurrió entre el año de 1997 y el 2003, más o menos. Y resulta que ellos notaron que la mayoría de las intervenciones y el saber académico mm, conceptualizaba el conflicto armado, pero sobre todo en otros lugares de Caldas, ¿no? Todo lo que viene siendo las fronteras con el Tolima y bueno, donde ocurrieron tantas, y en el sur de Caldas. Entonces ellos se sentían un poco como invisibilizados.
¿Cómo así? Es que aquí en el norte de Caldas ocurrieron masacres, hay fosas, bueno, de todo. Entonces nosotros acudimos a ese llamado, un poco pensando en trabajar con la comunidad. Y nos pasó algo bien interesante y es que cuando estábamos trabajando con ellos y ellas, eh, se nos acercaron muchas personas con una serie de malestares psicológicos, ¿no? Porque aún no tenían razón de dónde estaban los cuerpos de sus familiares, ¿no? Y entonces, claro, no fue sino decir que nosotros éramos psicólogos y se lanzaron a llorar y a tener una serie de expresiones emocionales para las cuales nosotros no estamos preparados. Pero un poco escuchando esas historias, nos empezamos a dar cuenta de cosas que hace la gente para seguir adelante, a pesar de tanto drama que han vivenciado y que han sufrido. ¿M? Se aferran a muchas cosas materiales, en los desplazamientos fue particular, porque en estos desplazamientos ellos y ellas conservaban sobre todo imágenes religiosas, ¿no? Un poco como esa esperanza que aún llevaban eh, eh, muy simbólicamente. Entonces a nosotros se nos ocurrió pensar en el concepto de resiliencia. ¿M? Y claro, cuando empezamos a leer y a trabajar la resiliencia más formalmente, nos empezamos a dar cuenta que había muchas miradas de la resiliencia. Era como solo lo que uno nota, ¿no? En las clases o cuando uno profundiza en el asunto como una capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Entonces les quería más bien contar esa anécdota para abrir un poco la pregunta y es, ¿qué es la resiliencia? ¿Mm? Y en el caso de esta anécdota, si podrías mencionar de pronto algunas experiencias en común que puedas tener y cómo entender esa resiliencia en el contexto comunitario. Ok, José. Bueno, pues voy a iniciar por lo conceptual. Entonces, eh, la resiliencia ha venido, bueno, no sé si sepa, pero la resiliencia no es un concepto psicológico. Sus raíces están más en la física, en cómo, en esa observación de cómo ciertos metales o ciertas materiales podrían sobreponerse a la adversidad, por ejemplo, que generaba unas altas temperaturas o unas bajas temperaturas, y cómo esos cuerpos continuaban siendo los mismos o incluso si se transformaban y resistían esas adversidades. Entonces, eso se llevó al campo de la psicología, pues por muchos eventos traumáticos que ha vivido la humanidad. Seguramente, pues vamos a reconocer nuevamente allí la Segunda Guerra Mundial y también muchos otros elementos, tanto de guerras biológicas y de otros tipos de guerras que se han venido dando en toda nuestra historia. Pues empezamos a preguntarnos cómo unas personas, empezaron a preguntarse esas personas, porque pues, ya fue hace mucho tiempo, cómo unas personas sí se sobreponían y otras no. Y eso pues llevó a muchas hipótesis y a muchas primeras definiciones. Es un proceso evolutivo, es un proceso biológico, es un proceso que es más individual, es un proceso que está asociado con también las posibilidades que el contexto me da para que esos elementos individuales se expresen. Actualmente está mucho más presente la idea de que es una capacidad, es decir, podría ser algo que pudiéramos aprender, algo en lo que podríamos entrenarnos. Creo que esa idea podría facilitar y abrir la posibilidad de que más personas nos viéramos como personas que posiblemente seamos resilientes y no con un determinismo más biológico o evolutivo. Entonces, yo lo definiría ahora mismo como esa competencia, esa capacidad para que, pues, que tienen las personas, y lo vemos desde la manera individual, pero el concepto se ha llevado a otros campos también, para poder afrontar esa adversidad, pero también para poder transformarla y transformarse. Entonces, en muchas ocasiones se ha relacionado con el concepto de crecimiento postraumático. Algunos otros autores dicen que es algo distinto. Creo que no vendría siendo como nuestra función determinar cuál está en lo correcto, cuál no,
pero podríamos pensarlo en que sí, de alguna u otra forma nos permitiría poder entender cómo las personas ante una carga muy alta de estrés y de situaciones seriamente traumáticas han podido enfrentarlas debido a sus recursos personales y sociales y han podido incluso poder transformar ciertas realidades eh, y poder también pues salir a flote o fortalecidas de ella. Mi intención con esta idea no es pues negar pues el dolor ni romantizarlo, el sufrimiento en este caso, que creo que puede ser una de las críticas principales al concepto, sino hacer visible que las personas, los seres humanos, contamos con recursos, contamos con posibilidades, capacidades personales y también con facilitadores sociales. Es allí en donde tal vez los profesionales deberíamos dedicar nuestra acción, a cómo hacemos para que las personas y las comunidades cada vez cuenten con más recursos personales, sociales y de otro tipo para poder hacer frente a las situaciones de la cotidianidad. Algo que siempre les comento a mis estudiantes es, si algo tenemos certeza en un mundo de mucha incertidumbre, es que las crisis van a estar presentes. Las dificultades, los procesos que nos implique un gran esfuerzo. Entonces, no echemos como a la suerte la necesidad de estar cada vez más preparados para ellos, sin quitar, pues por supuesto, las responsabilidades sociales, políticas y económicas que debe también ofrecer los contextos en los que vivimos. Pero es un hecho que en el día a día habrán crisis pues esperables, como por ejemplo son las pérdidas de seres queridos, que inevitablemente todos tendremos que vivirlas, pero también la frustración que puede significar una ruptura interpersonal, eh, un distanciamiento asociado con mi desplazamiento a otra ciudad o a otras condiciones, cambios familiares, cambios económicos, que en definitiva, pues también hacen parte de la vida de cualquier ser humano. Y yo creo que no es descabellado pensar en que los seres humanos cada vez más nos esforcemos y nuestros contextos se esfuercen por facilitar que nosotros incrementemos y estemos cada vez más preparados para poder hacer frente a esos retos. Esa es como mi idea de resiliencia, un poco desde la idea individual. Allí, pues, Ann Masten es como un un referente en este tema, junto con Bonanno, creería yo, son personas que han podido desarrollar el concepto y poderlo investigar a profundidad, principalmente con niños, en el caso de Ann Masten. Pero el proceso que hemos trabajado más en los procesos de intervención ha sido la resiliencia comunitaria. La resiliencia comunitaria, más desde la mirada de Norris, de Cooling, allí hemos trabajado su modelo. Ellos trabajaban un modelo que vinculaba pues elementos sociales, comunitarios, económicos, incluso para poder ser resilientes y lo enfocaban a comunidades que han estado expuestas a a tragedias medioambientales, ¿sí? De frente a la situación asociada con las violencias, también se ha trabajado mucho esos temas, pero con menos intensidad. Tal vez pues por la frecuencia, bueno, allí no lo discuten mucho. Sin embargo, pues el modelo es fácilmente adaptable a otras miradas y podríamos también trabajarlo. Nosotros hemos tratado de trabajar ese modelo en ambos contextos, tanto con población que ha sido, se encuentra en riesgo de algún desastre natural, pero también con personas que han sido víctimas del conflicto armado y que hemos diseñado propuestas de intervención con esta idea del modelo y con esas variables que prioriza. Al punto que voy, asociado con la definición, nosotros hemos encontrado que la resiliencia comunitaria, pues, tiene unas características muy interesantes, porque, por ejemplo, nos plantea que no son la unión, o sea, no somos una comunidad resiliente porque unimos a 10 personas resilientes, sino lo que nos hace resiliente es nuestra vivencia en comunidad.
Entonces, allí pone sobre la mesa la idea de que la comunidad también es una unidad de análisis significativa e importante. Y esto hace entonces que como psicólogos comunitarios, pues también nos orientemos cada vez más a reivindicar nuestro papel en la sociedad y nuestra importancia en el quehacer como agentes externos que están comprometidos también con el desarrollo de las comunidades. Eh, Cuando estamos en una comunidad empezamos a generar otros procesos distintos que cuando somos individuos aislados y tenemos también potenciales, etcétera. Pero al unirnos generamos unos procesos, generamos unas dinámicas, unas formas de comunicarnos, unos liderazgos particulares. Y no es el hecho de que entonces me cambio de comunidad y allí también lo voy a hacer. Probablemente allá no cuento con esa pócima mágica que permite que sí lo sea y hace especial esta unidad de análisis. Allí necesariamente tendríamos que hablar de sentido de comunidad, porque para que podamos ser una comunidad, como nos lo define claramente en muchos de sus textos el profesor Amario Blanco o incluso Marisabel Hombrados, pues necesitamos de diferentes condiciones, tanto un contexto geográfico, también unas características organizativas, pero también unos procesos psicológicos y emocionales que nos vinculen como grupo, que los integrantes queramos estar dentro de ese grupo, que nos importe el otro. Ese importar al otro a veces, y también es algo que le digo a mis estudiantes en psicología comunitaria, nosotros no vamos a encontrar cosas cuando hablamos de recursos, siempre el megacolegio, el salón comunal o los líderes que transforman y que han traído progreso. Son cosas muy sencillas, pero es que en el día a día lo que hace la diferencia son las cosas sencillas. Que yo sepa poder vincular al otro a una intención, que tengamos un objetivo en común, que tengamos la posibilidad de comunicarnos, que tengamos canales de comunicación efectivos, que seamos transparentes, que percibamos que tenemos influencia en el otro, que hay la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades en conjunto. Entonces, esas ideas conceptuales las hemos llevado a la práctica en procesos que, escuchándote, José, lo que mencionabas sobre esas narrativas y esas memorias que me identifiquen, ¿sí? Que logre yo sentir que es parte de mi verdad, son esenciales. Recientemente y con el financiamiento del Instituto Capaz hemos podido trabajar en una zona que no sé si reconozcan ustedes, es en Cajamarca, específicamente en Anaime, que pues muy cerca de Anaime queda Potosí. No sé si lo recuerdan, allí también hubo pues un hecho bastante lamentable de nuestra historia colombiana. Pero adicionalmente, ese territorio tiene una historia asociada con resistencias campesinas. Cajamarca fue y ha sido un referente en oponerse al ingreso de mineras internacionales en su territorio con el único propósito de cuidar sus recursos naturales. Y su lema es algo así. Entonces, dentro de esta idea de priorizar la vida y los recursos naturales, pues también se han generado algunos eventos de violencia, los líderes comunitarios fueron perseguidos, algunos de ellos fueron, por supuesto, violentados, etcétera. Y pues eso se sume como a una historia muy compleja, no solamente asociada con el conflicto armado, sino con otros conflictos. Este proyecto lo que buscaba es que los más jóvenes pudieran narrar su historia. Y entonces uno puede pensar que tal vez ellos quisieran narrar pues todos estos temas asociados con el conflicto y bueno, en algunos casos sí. Pero también las narrativas locales, pues uno eran diversas, habían distintas narrativas, pero habían unos temas en común. Nuestro orgullo con el agro, nuestro orgullo asociado con los recursos y la biodiversidad, y también nuestras prácticas tradicionales. Muchos de ellos enfatizaban en la importancia que tiene el campesino en la zona, identificándose como campesinos, identificándose también con un rol importante en la sociedad asociado con ese lema y esa idea muy generalizada de somos la despensa nacional. Se cultivan, o sea, la riqueza
que hay allí es impresionante. Pero también, pues, hay otros elementos que los jóvenes tienen dentro de su cotidianidad. Las motos, el transporte, qué voy a hacer, el amor, las relaciones sociales, las relaciones con mis padres, las relaciones con mis abuelos, el dinero. Y esas son cosas que también preocupan en el ahora. Para hacer el cuento un poco más corto, ellos lo que produjeron fueron unas narrativas, decidieron que fueran a través de dibujos y a través de fotografías. Entonces, pues hicimos también un proceso de técnico rápido de inducción a esos dos medios de narración, en donde pues lograron ellos hacer su exposición artística, pues ese fue el valor que le dimos al ejercicio. E incluso hicieron, pues, logramos con el proyecto, pues, generar una publicación en donde ellos tienen, pues, su reivindicación autoral, en donde ellos, pues, expresan, muestran su contexto, lo que les importa actualmente, cómo quieren ser narrados desde su forma de narrarse. Y la forma de narrarse, pues, tal vez no les guste a los demás, tal vez no sea la que esperan los adultos, pero es una forma de narración que me identifica, que me vincula, que también permite contar otras narrativas de un mismo territorio que tiene una historia, pero que a lo mejor como joven siento que me imponen esa historia, tal vez yo quiero contar otra. Entonces, son procesos que no diré que es la forma más indicada, ¿no? Pero son formas cada vez más abiertas a que las mismas comunidades decidan cómo quieren ver y cómo quieren hacer ver sus territorios. Mira que esta experiencia que tú cuentas y las aclaraciones conceptuales que nos propones, yo creo que son inspiradoras porque vamos, que está bastante difundido en, en un sector que de repente no hace parte de la psicología social, pero que la resiliencia es fundamentalmente individual, ¿no? Y esa resiliencia, centrada única exclusivamente en el individuo, pues ha tenido unas críticas procedentes de unas psicologías más críticas. Dicen, no, pero pues a ver, la idea de la resiliencia es antirrevolucionaria, ¿no? Porque de una u otra manera, pues hace que el individuo se adapte a unas condiciones, pero no las transforme. Pero tú ya nos muestras esta resiliencia entendida desde lo comunitario, en donde hay que hacer cosas, hay que hacer práctica, lo práctico también se concilia con el espíritu teórico, un poco lo que mencionaba en algún momento Hegel, y es que esa conciliación entre el espíritu teórico con el espíritu práctico, pues posibilita la praxis, ¿no? La praxis lo que hace es transformar. Y me parece muy interesante eso que mencionas, al menos para mí es inspirador y le da mucho sentido a algunas prácticas sociales que uno encuentra en las comunidades, ¿cierto? No sé si te ha pasado que en algún momento tú vas como con unos marcos teóricos, unas categorías, y cuando llega uno a territorio, pues empieza a cuestionar más la categoría que otra cosa, ¿no? Es un poco como esa actitud de poner en cuestión lo que se sabe occidentalmente en función de la comprensión que se hace de la realidad. También decías algo que a mí se me hizo mucho sentido, que de repente no fue explícito, pero así lo entendí, y es la narrativa como práctica, ¿cierto? A veces nosotros entendemos como que la narrativa y que un proceso de investigación y un proceso complejo como el que tú realizaste en Cajamarca, que abro paréntesis para los que no sepan, pues ubican muy fácilmente a Cajamarca porque es un paso obligado entre Bogotá o los que están en Bogotá y el Pacífico y el eje cafetero, ¿no? Entonces el primer municipio que uno encuentra de Bogotá hacia Armenia, hacia el eje cafetero, antes de subir la línea, es Cajamarca, ¿cierto? Ellos también tienen ahí el volcán Cerro Machín, que, que bueno, también tiene unas particularidades ahí interesantes con relación a la narrativa de ellos. Pero, pero creo que la narrativa hace parte también de la consolidación de una serie de prácticas y de lo que las personas quieren, ¿sí? Cómo quieren ser vistas y también cómo son vistas, ¿no? Cómo construyó su identidad. Y eso está buenísimo que lo hagas o que lo dejes ver en tu discurso, ¿sí? En ese orden de ideas, primero, ¿tú qué opinas frente a esta mirada tradicional de la ciencia? Que ya nos has dicho bastantes cosas, pero estaría bueno como que
lo explicitáramos un poquito más. Y, y lo otro es, bueno, desde la universidad, no te quiero comprometer con que hables de una universidad en particular, sino más bien la universidad como institución cultural, llamémoslo de alguna manera. Eh, ¿Qué crees o qué piensas que se está haciendo para la construcción de paz? Incluso la profesora Mónica tiene muchas anécdotas en este ambiente universitario porque ella ha llevado estas prácticas de la universidad a las comunidades. Entonces, Buenísimo. creo que tiene muchas anécdotas al respecto. Sí, bueno, pues mi opinión sobre la resiliencia, yo realmente soy fan, soy pro resiliencia, más que fan. Sí, creo que tiene un potencial, creo que a veces el concepto sí ha sido utilizado en exceso. No sé si lo recuerdan, en la pandemia en exceso se utilizó para los informes, incluso económicos, de salud, sociales, en todos lados había como, hay que promover la resiliencia económica, vamos a promover la resiliencia medioambiental, vamos a promover la resiliencia, sí, etcétera. Y pues seguramente no fue la forma indicada de poder transmitir la idea de vamos a tener que hacer esfuerzos para sobreponernos, y vincular a muchas personas, y actores para lograrlo. Entonces, creo que percibo que la pandemia en los discursos o en las indicaciones que se generaron durante la pandemia se utilizó en exceso. Y en muchas ocasiones, pues, se vino a utilizar únicamente en ese momento. Entonces, se vinculó como con la situación de emergencia. Y creo que la resiliencia viene siendo algo que podemos nosotros promover en todo momento, desde también la mirada protectora, y por supuesto también la mirada reactiva. Ante la emergencia podemos generar procesos y eso ya nos lo plantean muchos autores que generan procesos que están enfocados incluso a la prevención. Entonces, ¿cómo generamos procesos que incrementen el bienestar por la presencia de esos elementos, de esas capacidades y de esas variables que pueden incidir en la idea pues amplia de bienestar y mucho más actual, pero también ante situaciones de críticas, pues poder generar y diseñar procesos de intervención que tengan este tinte de asociado con la resiliencia. Entonces, desde mi punto de vista, la resiliencia viene siendo algo efectivo, viene siendo algo que nosotros podemos considerar desde diferentes áreas, disciplinas y seguramente considerar, no creo que sea en vano pensar que incrementar, o apoyar ese proceso de desarrollo, de incremento o de darnos cuenta de las capacidades que tenemos como seres humanos o como comunidades, sea algo negativo o sea algo no positivo para el bienestar de los seres humanos o de las sociedades. Entonces, plantearlo desde allí, plantearlo como el único camino y a lo mejor, que la responsabilidad total del bienestar como ser humano que habita un país y que habita un continente, etcétera, la Tierra, si lo vemos desde las diferentes esferas, el único responsable de mi bienestar soy yo como individuo. Hacia allá creo que sí sería un enfoque equivocado, pues porque definitivamente necesitamos del otro, pero también necesitamos unas condiciones que sean respetadas, unos derechos humanos que sean reivindicados cada vez más, unos mecanismos mínimos para poder tener una vida plena dentro del territorio que me tocó habitar como miembro del país, o de los países. Entonces, pues creo que hay unos puntos que no deben desfigurarse y unas responsabilidades que no deben desfigurarse, pero estaría como en contra o mi opinión no sería, a favor de pensar que entonces la resiliencia como elemento que promueve esas capacidades personales, sociales y comunitarias, pues sería un camino equivocado. Acerca de las anécdotas que me comentabas, vinculado con lo que hacen las universidades, creo que cada vez más las universidades están acortando su distancia a los problemas sociales y se están planteando como un miembro estratégico de la sociedad que además de pensar los problemas o además de pensar o experimentar en un ambiente controlado, está cada vez aprendiendo y está enfrentándose a su rol
social de también facilitar procesos que transformen y desde lo que saben hacer. Pues las universidades lo que saben hacer es que tienen unos conocimientos que están basados en la evidencia, que pueden a lo mejor tener unas formas de traducir esos fenómenos sociales con unos conceptos que ya se tienen claras, las variables que pueden incidir y por supuesto tienen unas tecnologías que lo facilitan. Entonces, pues creo que, y bueno, ya cada vez se está ingresando a otras habilidades más, pero tradicionalmente podrían ser, y pues los está poniendo en función de esos cambios y transformaciones sociales, porque lo debe hacer. La universidad no se puede quedar atrás a las transformaciones sociales y a las demandas que se están teniendo. Entonces creo que eso lo hace, cada vez más universidades estamos en función de ello, pero también está haciendo o planteando cambios curriculares que lo faciliten. Por ejemplo, hay muchas iniciativas que se están dando, cada vez más tener cátedras o eventos que vinculen la educación para la paz, acciones asociadas con el aprendizaje de servicio, incluyendo o validando cada vez más dentro de sus proyectos la inclusión de enfoques desde la investigación a acción participativa, incluyendo a otros actores al diálogo dentro de las universidades, la empresa, las comunidades, el Estado. Cada vez más también está en función de poder entrar a esa hélice de relacionamiento y de desarrollo e innovación. También se está vinculando a los espacios simbólicos de generar diálogo, de facilitar la construcción de memorias. Entonces creo que son muchas acciones las que cada vez se hacen debido a la emergencia, debido a las necesidades sociales y a las demandas del contexto que les está planteando la universidad. En nuestro caso, la Universidad de Ibagué pues tiene el semestre de Paz y Región, un semestre que todos los estudiantes deben cursar, todos de las disciplinas que sean, y que vinculan pues la estrategia de aprendizaje de servicio. Como estudiante me voy a un municipio, estoy vinculado a proyectos sociales de la alcaldía, de fundaciones, organizaciones, facilito y apoyo desde mis saberes multidisciplinarios y me integro allí a las dinámicas culturales y sociales de ese territorio. Eso, en definitiva, impacta al territorio como espacios donde se deben generar y promover también espacios de desarrollo, desde la idea de desarrollo que tenga ese lugar, pero también de frente al estudiante, pues facilita el desarrollo de unas sensibilidades y de unas preocupaciones que en ocasiones, pues debido a nuestra distancia con las realidades de nuestro país cuando estamos en nuestro pregrado, pues ignoro o toco muy lo exterior o desde lo que me permiten en mis núcleos más cercanos conocer. Entonces, pues también genera, creo que este tipo de acercamientos y proximidad, unos procesos personales y de formación integral que creo que cada vez más hay una preocupación universitaria de que se den. Yo te quiero contar otra anécdota. Les quiero contar. Yo estoy como tan concentrado en el discurso que a veces como que se me olvida, como, como que se me olvida que estamos hablando en un podcast. Pero bueno, esa es parte también de la novedad que también implica eso para mí. Imagínate que en Bogotá, en algún momento estudiamos las violencias por orientación sexual en el campo universitario, ¿sí? Y trabajamos con chicas que se autopercibían como lesbianas. Y nosotros nos encontramos que eh, perciben que si bien la universidad es un escenario que les permite en algún sentido ser, también están atravesadas por una serie de violencias, ¿sí? Para traer un par de relatos a este escenario, y es que decían, por ejemplo, no, nuestros compañeros imparten discursos homofóbicos. Dicen, no, a usted lo que le falta es estar con un verdadero hombre, decían, ¿no? Para dejar de ser así. O les decían como, bueno, y de las dos, ¿cuál es el hombre de la relación? O percibían que las personas encargadas del aseo decían, ay, no, qué pereza. Aquí en este baño se meten personas homosexuales, no, eso debe estar muy sucio, ¿no? Cosas así que pasaban al interior de la universidad. Entonces, me acuerdo de esa anécdota porque quisiera preguntarte si no te parece que a veces la universidad se piensa la construcción de paz más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Es un poco lo que también yo pensaba y quería como compartirlo contigo.
como que no se mira sus prácticas cotidianas en el marco de que también nosotros hacemos comunidad al interior de la universidad y que interactuamos y que convivimos y que también estamos atravesados a una suerte de violencias. Entonces quería preguntarte primero si compartes esa apreciación y lo segundo es de repente que has percibido que le falta a la universidad, repito, como institucionalidad para dar como ese paso, ¿no? A la construcción de paz relativamente sostenible en Colombia, ¿no? Sabiendo que es imperfecta y todo el asunto, pero, pero bueno, quería como que dialogáramos un poquitico al respecto, en lo poquito que nos queda, así que no te afanes. Pues yo creo que todos los espacios y todos los lugares en donde estamos los seres humanos son espacios que están en constante construcción. Y seguramente hay todavía muchos caminos que seguir y muchas deudas históricas con grupos, con personas que no han tenido sus procesos de reivindicación y sobre todo transformaciones mucho más rápidas para poder facilitar que hayan mejores condiciones de bienestar en todos los contextos. Incluso, pues si lo vemos también desde la lucha histórica de las mujeres, pues continuamos todavía en ese proceso, ¿sí? En las universidades, en los contextos laborales, políticos, en donde sea. Por supuesto que sin tener una experiencia tan cercana o algo que pudiera como una anécdota que darte, sí recuerdo en un momento, en un congreso que se realizó de jóvenes aquí en la universidad, nos visitaron jóvenes de muchos lugares, em, tuve como un toque de realidad con la manifestación de algunas estudiantes que venían de otras universidades y nos decían o planteaban o sea, ellas eran como muy insistentes en, bueno, ¿y qué hace la academia para poder interpelar? ¿Qué hace Y yo decía, obviamente desde mi punto de vista, como, uy, pero qué, o sea, hacemos tanto, estamos como todo el tiempo en función de trabajar en el tema, pero no es suficiente. No es suficiente todavía, pues ellas desde también su rol de mujeres, no sé si se identificaban o no como mujeres heterosexuales o homosexuales. No era el tema, no era el tema, pero sí ponían sobre la mesa en la universidad para mí, y lo hablaba como tú lo pides, como de forma generalizada, la universidad para mí todavía no es un espacio en el que yo me sienta segura. Y no necesariamente porque vayan a violarme o vaya a sucederme algo físicamente malo, también podría ser, sino que, pues lo decía de forma amplia, decía, todavía no encuentro la reivindicación de mis derechos como mujer, pero tampoco como estudiante, la relación con los profesores sigue siendo muy vertical, con las instancias administrativas, ¿sí? Entonces, creo que pues no sabría si necesariamente de acuerdo o no contigo, pero sí creo que todavía hay unos caminos muy rocosos y muy incipientes que se deben seguir construyendo, porque todavía no hay unas garantías plenas para que quien estudia el pregrado o otro tipo de espacios, o incluso si lo hablamos para la comunidad universitaria general, pues todavía no hay ese trabajo más hacia adentro. En eso sí podría estar de acuerdo contigo, porque siempre estamos enfocados hacia el exterior. Pensamos, lo que quiero hacer notar es, pensamos que adentro está todo bien porque ya nos estamos enfocando con el exterior. Pero claro, el mirarse hacia adentro tal vez sea una deuda y un trabajo necesario para hacer ahora mismo. Una anécdota acerca de ello, y es que justamente ahora con mi clase de psicología comunitaria estábamos haciendo unos mapeos comunitarios acerca del sentido de comunidad de los estudiantes. No tenemos todavía qué sucedió porque lo estamos haciendo entre hoy y mañana, pero seguramente allí aparecerán manifestaciones que respalden justamente este elemento o que nos hagan notar pues la necesidad cada vez más
de vincularnos, de que hayan unos roles menos separatistas, que hayan a lo mejor unos diálogos mucho más horizontales. Bueno, esos son supuestos, no sé qué vaya a ocurrir todavía, pero bueno, ahora mira, con esta pregunta que planteas y relacionándolo también con ese otro evento, creo que vendrá siendo algo que debamos tomarnos mucho más en serio. Está en puntos suspensivos todavía. No sé, para ser respetuoso con Mónica, no sé, Tania, si se te ocurre algo más o podemos dar por terminado el ejercicio. Yo creo que Bueno, lo último que quisiéramos como preguntar para concluir es si nos quieres recomendar algún tipo de texto o autor, pues que vaya de acuerdo con lo que hemos hablado hoy, o incluso en medio de tus artículos publicados y todo lo que has investigado tú también en torno a este tema, pues nos quieras compartir. sí, y también un poco sería muy interesante, Mónica, mm, poder conocer más de lo que tú has escrito, lo que has hecho, un poco también porque estos espacios también son posibilidades políticas de reconocer, eh, bueno, vamos, esto ya es más mío, ¿no? Estoy como en un cuento de intentar reconocer el papel de la mujer en la ciencia, particularmente en la historia de la psicología, pero y estaría bueno que más allá de que nos recomiendes muchos autores o lo que sea, ¿por qué no recomendarse a sí mismo, no? Siento que a veces nosotros pecamos, entre comillas, de prudentes, y a veces no reconocemos como la magnitud de lo que hacemos y estaría bueno un poco que nos recomendaras algunos artículos que tú tienes que puedan llegar a ser esclarecedores para nosotros en los conceptos que hemos venido trabajando hoy. Y si dentro de ellos elabora de pronto el modelo este que nos contaste, que para mí es totalmente novedoso, el modelo de resiliencia, pues estaría buenísimo poderlo conocer a través de ti. Vale, pues yo creo que una referencia, pues antes de hablar de mí, una referencia obligada dentro del tema de la resiliencia es Boris Cyrulnik. Sus libros, pues se inspiran, por supuesto, en su experiencia asociada con, pues, con todas las tragedias que vivió y las reflexiones, pues, que realiza en ellos. Pero además de eso son muy cercanos. Muchos de ellos son casos, muchos de ellos también documentan otras experiencias de resiliencia, todos ellos, y entonces pues creo que puede ser también un buen primer camino para acercarse al tema sin acartonarnos todavía tanto en la forma en que se escribe a través de los artículos, pues porque es un texto mucho más amplio y nos acompaña tal vez en esa comprensión. Entonces, recomendaría poder iniciar con Boris Cyrulnik, pues porque además de eso es un referente por muchas razones, ¿sí? Eh, Recientemente publicamos un libro sobre investigación y acción participativa que más que conceptualizarlo, pues porque no somos realmente los llamados a hacerlo, el libro lo que muestra es una serie de experiencias que se han realizado dentro del contexto limense en la mayoría de los casos por diversos compañeros de la universidad y de otras universidades, y allí pues tratamos de mostrar las formas en que aplicamos el modelo de la investigación acción participativa y también unas reflexiones asociadas con ellos. Allí yo tengo un capítulo que lo que busca es mostrar justamente una experiencia de intervención usando la IAP. Y también hay ahí mismo otros capítulos que permitiría tal vez conocer uno muy interesante que se llama, o más bien que documenta la experiencia de un codiseño de una marca de café que es llamada El Tercer Acuerdo y que fue realizado en un espacio donde ya se han hecho acuerdos entre grupos indígenas y pues algunos grupos armados de la zona. Hace notar también las inteligencias territoriales que ya se han hecho, que ya son antecedentes y de las que podemos aprender. A partir del diseño de un café, de la marca de un café. Ven, ¿y cómo se llama el libro? Y si se puede Eh, descargar, hay que comprarlo en sí, algún no sé si quieres, te puedo enviar el link, es digital, no buenísimo, es, bueno, buenísimo. te envío en un momento los links para que puedas a lo mejor
echarle una miradita. eh, y bueno, también contarme qué opinan acerca de él. Es un primer intento de consolidar también como la experiencia que hemos tenido en el tema, sobre todo metodológico, pues aportar desde allí. Y hay otro texto que también escribimos en conjunto con diferentes profesores que lo que hace es documentar cómo hemos usado en diferentes intervenciones de distintas áreas de la psicología recursos de la intervención psicosocial. Entonces, sin ser intervenciones desde el modelo metodológico de la intervención psicosocial, es decir, no son basadas desde la psicología social, etcétera, sí hacen uso y queremos pues mostrar eso justamente, es que la intervención psicosocial está siendo cada vez más vinculada a diferentes áreas de la psicología, y pues eso también debería generar unas posibilidades mayores para quienes nos dedicamos directamente con esa línea de trabajo a vernos actuando, interactuando también con otros saberes y con otros campos de acción. Esos son como documentos amplios que podrían consultar y que nos ha servido también mucho en el campo, pues como para facilitar los procesos de aprendizaje en el aula. Y acerca de lo que me comentabas que te generó como interés ese modelo, hay un artículo que publicamos pues que documenta los efectos de la intervención basado en la resiliencia comunitaria y pues muestra como el caso de estudio. Y allí pues también se muestra que utilizamos el modelo que te comentaba hace un momento de Norris. Y este artículo, pues, es como un artículo que quiero mucho porque fue uno de los artículos que surgió de mi tesis doctoral y pues mi tesis doctoral, pues, fue realizada con Amalio Blanco. Entonces, pues, para mí Amalio Blanco, como se lo digo a él y se lo repito siempre, es como mi rock star dentro de la psicología social. Y pues, además de ser un muy buen proceso porque es un maravilloso ser humano, pues como que consolida esa relación profesional que también pudimos generar. También les enviaré el link, se llama pues efectos de un programa de intervención basado pues en la resiliencia comunitaria, un caso de estudio. Entonces, les puedo compartir esa información para que también la puedan ustedes revisar y bueno, cada vez el feedback es muy importante para nosotros. Lo, deja- Buenísimo. Me lo encanta, Mario. dejaremos. Ujú. Lo dejaremos en la descripción del video para que las personas que nos ven en el video podcast puedan acceder a esta información. Claro, buenísimo. Bueno, Bueno, terminamos, Tania. bueno, gracias a todos por vernos en este quinto capítulo. Gracias, profe Mónica, por ser parte de este episodio. Esperamos que nos sigan viendo y sobre todo que hubiesen aprendido hoy sobre la resiliencia y la construcción de paz en la universidad. Bueno, muchísimas gracias también, Mónica. Espero que te hayas sentido bien. La realidad es como lo más importante, ¿no? Cómo se siente uno en estos espacios. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por la conversación. Pues tener como la oportunidad de hablar sobre estas cosas que lo mueven a uno día a día, con personas que percibo que también les interesa el tema, pues viene siendo también como algo revitalizante y algo que nos vincula. Y entonces, bueno, me sentí muy cómoda y muy agradecida por poder hablar con ustedes hoy.